¿Por qué mi papá discapacitado señaló a mi esposo el día de nuestra boda y dijo absolutamente no? ¿Cualquiera menos tú? Hace 2 años, mi papá y yo estábamos celebrando en la Ciudad de México. Nada lujoso, solo un viaje sencillo para brindar por su jubilación. Salíamos del bar a las 11 p.m., cuando 3 hombres con máscaras oscuras nos rodearon en un callejón. Tenían navajas, vieron mi bolsa de diseñador y mi reloj de oro, y se lanzaron específicamente hacia mí. Mi papá se interpuso. Me dijo que corriera mientras él se enfrentaba a los 3 a la vez. Antes de que pudiera procesar lo que pasó, los hombres huían y mi papá estaba en el suelo, desangrándose. Una navaja sobresalía de la parte baja de su espalda. Caí de rodillas y llamé a la ambulancia, sosteniendo su rostro y rogándole que se quedara conmigo. Sus ojos se cerraron mientras lo subían a la ambulancia. Entró en coma y nadie sabía si despertaría jamás. 2 años después ocurrió un milagro. Despertó una semana antes de mi boda. A pesar de las órdenes del médico, se dio de alta y reservó un vuelo a Guadalajara, donde yo vivo ahora, para poder asistir. Mi boda era la primera vez que vería a Rogelio, mi prometido. Mi papá estaba en silla de ruedas, pero que él me entregara en el altar era un sueño hecho realidad. Nunca había sido más feliz que cuando las puertas de la ceremonia se abrieron y caminé con mi papá. Vi la reacción de Rogelio primero. Sus ojos se abrieron de par en par, y no de buena manera. Entonces mi papá vio más de cerca el rostro de Rogelio. De repente, apartó la mano. Sentí a mi papá temblar y hiperventilar. Se estaba poniendo gris, señalando a Rogelio con el dedo, gritando: «No, cualquiera menos tú. Dios mío, cualquiera menos tú. ¿Por qué te casas con mi hija?» La música se cortó y antes de que pudiera decir algo más, se agarró el pecho. Empezó a jadear. Sus ojos se pusieron en blanco. A mi papá le estaba dando un infarto mientras me entregaba en el altar en mi propia boda. Gritos. Todos llamaron a la ambulancia a la vez. En el hospital me encontré todavía con mi vestido de novia, mientras los médicos me decían que había entrado en otro coma. Entre toda la tristeza y confusión tenía tantas preguntas. ¿Mi papá y Rogelio se conocían? ¿Qué había hecho Rogelio? ¿Estaba segura acerca de él? Él seguía diciendo que nunca había conocido a mi padre. Pero, ¿cómo podía creerle? Al día siguiente, en el hospital, noté una cicatriz en el muslo expuesto de mi papá. La había visto antes, pero nunca la había mirado bien ni había preguntado por ella. «Mamá, ¿qué es esta cicatriz?» Ella la miró rápidamente. Un accidente de snowboard cuando era joven. Pero papá odiaba el frío, y la cicatriz parecía una herida de arma blanca. Fui al departamento de Rogelio mientras él estaba en el trabajo al día siguiente. Encontré una caja escondida en el closet. Dentro había recortes de periódico sobre el ataque a mi papá hace 2 años. Artículos sobre el juicio. Fotos de papá inconsciente en el hospital. ¿Por qué Rogelio tendría esto? Cuando llegó a casa y me vio sosteniéndolos, sus manos se movían nerviosamente. «¿Por qué tienes artículos sobre mi padre?», tartamudeó. «Investigué a tu familia antes de conocerlos». Luego agarró sus llaves y se fue. Conduje directo a casa de su madre. «¿Rogelio ha ido alguna vez a la Ciudad de México?» Ella dudó. «No, nunca ha salido del estado». «¿Estás segura?» Sus manos empezaron a temblar. «Necesitas hablar con Rogelio». Cerró la puerta. De vuelta en el departamento de Rogelio, busqué más a fondo. Escondidos bajo la ropa, encontré viejos documentos judiciales, de hace 15 años. La mayoría de los detalles estaban tachados, pero pude leer algunos. Cargo por agresión, juvenil, caso sellado. Rogelio había herido a alguien cuando era más joven. Me estaba volviendo loca tratando de entenderlo cuando el hospital llamó. Papá estaba milagrosamente despierto. Caí de rodillas y lloré. Estaba vivo. Corrí hacia allá inmediatamente. Pero cuando llegué a su habitación, no estaba realmente despierto. Tenía los ojos abiertos, pero babeaba y no podía hablar. Cuando tomé su mano y le dije que era yo, no dijo ni una palabra. «Daño cerebral severo», dijo el doctor. «Estado vegetativo, no puede comunicarse». Sostuve su mano y lloré. 2 días después, estaba en el lugar de Rogelio otra vez, buscando. Y escondida en un libro encontré una foto vieja. Una mujer joven cargando a un bebé. En el reverso decía: «No olvides de dónde vienes». Se la mostré a la madre de Rogelio. «¿Quién es ella?». Empezó a llorar. «Esa es la verdadera mamá de Rogelio. Mi hermana murió hace 3 años, no podía creerlo. La mujer que yo creía era la madre de Rogelio era en realidad su tía». «¿Por qué ocultaría esto?», pregunté. «No me corresponde a mí decírtelo». Ahora sollozaba. «Pero por favor, habla con él. Mereces la verdad». Llamé a Rogelio desde el hospital a la mañana siguiente. «¿Puedes venir, por favor? Tengo preguntas sobre tu pasado». Pude oírlo tragar saliva literalmente, pero no tenía otra opción. Se reunió conmigo en la cafetería del hospital 20 minutos después. «Dime la verdad». Su labio temblaba como si fuera a llorar. Entonces se quebró por completo. «Soy el hijo de tu padre». Mi taza de café se estrelló contra la mesa. «¿El hijo de mi padre? ¿Qué quieres decir?». Rogelio continuó. «Tu papá dejó a mi mamá cuando yo era un bebé. Cuando tenía 13 años, lo encontré. Lo culpaba por lo mala que era mi vida. Estaba enojado y lo apuñalé». Se me oprimió el pecho y me fallaron las rodillas. «¿Lo sabías antes de conocerme?», pregunté. Su boca se abrió.
pero al principio no salió nada. Vi su rostro ponerse rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, mientras mi café se extendía sobre la mesa en un charco marrón que goteaba al suelo. Empezó a estirar la mano hacia mí, Butch se detuvo a mitad de camino, su mano temblando en el aire entre nosotros. Las palabras finalmente salieron, rotas y en voz baja. Dijo que al principio no lo sabía, que me conoció en la librería por accidente, que empezamos a salir antes de que se diera cuenta de quién era mi padre. Mis piernas se dieron por completo y me agarré al borde de la mesa, pero fallé. Aterricé con fuerza en la silla más cercana. El asiento de plástico se sentía frío a través de mi vestido de novia. Rogelio siguió hablando, diciendo que se dio cuenta a los 3 meses de relación, cuando mencioné que mi papá estaba en coma en la Ciudad de México, que había querido decírmelo pero no sabía cómo, que pensó que tal vez era el destino juntándonos. No podía respirar bien. Las paredes de la cafetería parecían cerrarse mientras otras personas en mesas cercanas nos miraban. Todo mi cuerpo empezó a temblar tan fuerte que me castañeteaban los dientes. Rogelio extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía y sus dedos tocaron los míos por un segundo antes de que yo retirara el brazo bruscamente como si me hubiera quemado. Me levanté rápido, la silla raspando ruidosamente contra el suelo. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía cuando le dije que no dijera una palabra más, que dejara de hablar, que simplemente se callara. Él intentó levantarse también, pero levanté la mano. Le dije que necesitaba irme ahora mismo y que él debía mantenerse alejado de mí. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida de la cafetería con piernas que sentía que podían doblarse en cualquier segundo. Cada paso requería esfuerzo, como caminar bajo el agua. Empujé las puertas dobles hacia el pasillo y Carolina estaba justo ahí esperando porque le había enviado un mensaje de texto durante el caos. Echó un vistazo a mi cara y me rodeó con sus brazos. Apreté mi cara contra su hombro e intenté no gritar porque seguíamos en un hospital y mi papá estaba en algún lugar arriba muriendo y yo acababa de enterarme de que estaba comprometida con mi medio hermano que había apuñalado a nuestro padre. Carolina no hizo preguntas, solo me abrazó mientras yo temblaba. Después de un minuto me guió hacia la salida, con su brazo firmemente alrededor de mi cintura como si pensara que podría colapsar. Llegamos a su coche en el estacionamiento y abrió la puerta del copiloto, ayudándome a entrar como si fuera una anciana o estuviera herida. El viaje a su departamento tomó 20 minutos con el tráfico de la tarde. Miré por la ventana observando a gente normal haciendo cosas normales, paseando perros y comprando comestibles, y no podía entender cómo el mundo seguía funcionando cuando el mío acababa de explotar. Carolina mantuvo una mano en mi rodilla todo el camino, apretándola cada pocos minutos. Cuando llegamos a su edificio, Toño ya estaba afuera esperando. Carolina debió haberle enviado un mensaje. Abrió la puerta de mi coche y su rostro estaba lleno de preocupación, pero tampoco preguntó nada, solo me ayudó a salir y a subir las escaleras hasta su departamento en el segundo piso. Adentro, la puerta de su cuarto de huéspedes estaba abierta y pude ver sábanas limpias en la cama, un vaso de agua en la mesita de noche. Carolina me llevó al sofá y se sentó a mi lado. Todavía llevaba mi vestido de novia, esta cosa blanca enorme con encaje y pedrería que había costado 50,000 pesos. Se sentía como un disfraz ahora, como evidencia de lo estúpida que había sido. Carolina empezó a trabajar en los diminutos botones que corrían por mi espalda, sus dedos suaves y pacientes, aunque había quizás 50 de ellos. Toño desapareció en el dormitorio y regresó con unos pants y una camiseta. Cuando Carolina finalmente desabrochó todos los botones, me ayudó a levantarme y a salir del vestido. Me quedé allí en ropa interior y velo, todavía usando el velo, hasta que Toño extendió la mano suavemente y lo desprendió de mi cabello. Carolina me entregó la ropa prestada y me la puse. Los pants eran demasiado grandes y tuve que enrollar la cintura 3 veces. Me volví a sentar en el sofá y Toño me trajo un té que no bebí. Esa noche yací en su cama de huéspedes mirando al techo. Dormir parecía imposible. Mi cerebro seguía repitiendo la confesión de Rogelio una y otra vez. Su voz diciendo que era el hijo de mi padre, que había apuñalado a papá cuando tenía 13 años. Alrededor de las 2 de la mañana, me di por vencida con el sueño y encendí la lámpara de la mesita de noche. Carolina había dejado un cuaderno y un bolígrafo en el tocador, probablemente sabiendo que los necesitaría. Me senté en la cama y empecé a escribir todo. Escribí la fecha en que Rogelio y yo nos conocimos hace 18 meses en esa librería en Coyoacán. Escribí cuando empezamos a salir oficialmente, 3 meses después. Escribí la cronología del ataque a papá en la Ciudad de México hace 2 años. Escribí todo lo que había encontrado en el departamento de Rogelio. Los recortes de periódicos sobre el ataque a papá. Los artículos sobre el juicio de los asaltantes que nunca fueron atrapados. Las fotos de papá inconsciente en su cama de hospital. Escribí los documentos judiciales de hace 15 años, el cargo sellado de agresión juvenil. Escribí las evasivas de su tía, sus manos temblorosas, su negativa a responder mis preguntas. Escribí sobre la foto de la mujer joven sosteniendo a un bebé con la nota en el reverso. Llené 6 páginas tratando de ver un patrón, tratando de entender si Rogelio había planeado todo esto o si realmente era una horrible coincidencia. Los números no cuadraban para que fuera planeado. Rogelio tenía 13 años cuando apuñaló a papá hace 15 años. Yo tenía 8 años entonces. Solo era una niña. ¿Cómo pudo haber planeado conocerme décadas después? Pero los recortes y las fotos mostraban que había estado siguiendo la vida de papá, rastreándolo.
¿Sabía que papá tenía una hija? ¿Me encontró a propósito? Me dolía la cabeza de pensar en círculos. Escribí hasta que mi mano se acalambró y el cielo exterior comenzó a volverse gris con el amanecer. A la mañana siguiente llamé a mi madre desde la cocina de Carolina mientras ella y Toño fingían no escuchar desde la sala. Mamá respondió al segundo timbrazo, su voz áspera por el sueño. Le conté todo lo que Rogelio había confesado, las palabras saliendo atropelladamente. Le dije que Rogelio afirmaba ser el hijo de papá, que papá había dejado a su madre cuando Rogelio era un bebé, que Rogelio había rastreado a papá a los 13 años y lo había apuñalado. Hubo un largo silencio al otro lado, tanto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces mamá hizo un sonido como si estuviera llorando o tal vez ahogándose. Dijo que sabía que papá tenía un hijo por ahí. Se me revolvió el estómago aún más, lo cual no creía posible. Explicó que papá le había contado hace décadas, antes de casarse, sobre una breve relación con una mujer que quedó embarazada. Él admitió que no estaba listo para ser padre y había cortado todo contacto. Mamá dijo que ella lo había animado a contactarlo a lo largo de los años, pero él se había negado. Dijo que era demasiado tarde, que el niño estaba mejor sin él. Ella nunca supo el nombre del niño ni que había atacado a papá en la Ciudad de México. Su voz tembló cuando dijo que si lo hubiera sabido, me lo habría dicho, me habría protegido de esto. Le hice la pregunta que me había mantenido despierta toda la noche. ¿Sabía papá que Rogelio era su hijo durante esos 2 años en coma? Mamá dijo que no, absolutamente no. Papá nunca había visto al niño después de que nació. Dijo que el apuñalamiento en la Ciudad de México hace 2 años debió ser la primera vez que estaban en el mismo lugar desde que Rogelio era un bebé y papá había quedado inconsciente a los pocos minutos del ataque. No había forma de que papá supiera que Rogelio era su atacante o su hijo hasta el día de la boda, cuando vio la cara de Rogelio y lo reconoció. Por eso papá había reaccionado tan fuerte, por eso tuvo el infarto allí mismo en el pasillo. Mamá empezó a llorar más fuerte entonces y tuve que colgar porque no podía manejar su dolor además del mío. Mi teléfono empezó a vibrar constantemente después de eso. Mensaje tras mensaje de Rogelio. Lo siento tanto. Por favor, déjame explicarte. Nunca quise lastimarte. No fue planeado. Te amo, por favor, háblame. Los mensajes seguían llegando, llenando mi pantalla. Carolina me vio mirando mi teléfono y suavemente lo tomó de mis manos. Me preguntó si quería bloquear su número y asentí. Lo hizo allí mismo, sus dedos rápidos en la pantalla. Dijo que necesitaba espacio para pensar con claridad, que lo que fuera que Rogelio quisiera decir podía esperar hasta que yo estuviera lista para escucharlo y que ahora mismo no podía confiar en nada de lo que saliera de su boca. Tenía razón, ¿cómo podía creer algo de lo que decía cuando me había mentido durante 18 meses? ¿Cuándo había ocultado quién era? ¿Qué había hecho? ¿Cómo estábamos conectados? Ya no podía confiar en mi propio juicio. Había estado durmiendo junto a mi medio hermano, besándolo, planeando un futuro con él, y nunca había sospechado que algo estuviera mal. Regresé al hospital esa tarde porque necesitaba ver a papá, necesitaba confirmar que seguía vivo aunque no estuviera realmente allí. Su habitación estaba en el 4º piso, en la unidad de cuidados intensivos. Cuando entré, se veía exactamente igual que ayer, acostado boca arriba con máquinas pitando a su alrededor. Tenía los ojos entreabiertos pero desenfocados, mirando a la nada. Se le había secado la baba en la comisura de la boca. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano. Estaba cálida pero lacia. No hubo respuesta cuando apreté sus dedos. La doctora Ingrid Molina entró unos minutos después con una tableta y un rostro amable. Se presentó como la neuróloga de papá y preguntó si podía explicarme su condición. Asentí y ella se sentó en la otra silla, girando la tableta para mostrarme escáneres cerebrales. Explicó que el infarto en la boda había causado falta de oxígeno. El cerebro de papá había estado sin el oxígeno adecuado durante varios minutos antes de que los paramédicos reiniciaran su corazón. El daño era significativo, particularmente en las áreas que controlan la conciencia y las funciones superiores. Usó el término estado de mínima conciencia, lo que significaba que papá tenía una conciencia muy limitada. Podría ser capaz de seguir el movimiento con los ojos a veces o responder al dolor, pero no podía comunicarse o entender lo que sucedía a su alrededor. Dijo que su actividad cerebral era mínima, apenas suficiente para mantener su cuerpo funcionando. Las máquinas monitoreaban todo: su ritmo cardíaco, respiración y ondas cerebrales. Le pregunté a Ladra. Molina si papá pudo haber reconocido a Rogelio en la boda. Ella inclinó la cabeza, pensando. Dijo que era posible que su memoria más profunda hubiera desencadenado una respuesta de estrés, incluso si su mente consciente no podía procesarlo por completo. El cerebro almacena los recuerdos traumáticos de manera diferente a los regulares, explicó. Papá pudo haber visto la cara de Rogelio y tener una reacción física automática, su cuerpo recordando el ataque incluso si no podía identificar conscientemente por qué tenía miedo. El shock de ver a su atacante podría absolutamente haber causado el infarto, especialmente dada la frágil condición de papá después de despertar de un coma de 2 años. Su cuerpo apenas había comenzado a recuperarse del primer trauma cuando el segundo golpeó. Ladra. Molina dijo que la combinación de estrés físico y shock psicológico había sido demasiado para su sistema. Me miró con simpatía y dijo que lo sentía, que sabía que esto era increíblemente difícil. Le di las gracias y me senté con papá durante otra hora, sosteniendo su mano y tratando de aceptar que esto era probablemente todo lo que tendría de él ahora, el caparazón de una persona que no podía oírme ni saber que estaba allí. Ladra.
Molina se quedó en la habitación después de explicar la condición de papá y acercó su silla a la mía. Dijo que necesitábamos discutir asuntos prácticos y agradecí que no endulzara las cosas ni fingiera que esto era temporal. Explicó que la afirmación de Rogelio sobre ser el hijo de papá planteaba cuestiones legales sobre las relaciones familiares y la toma de decisiones médicas. Si Rogelio realmente era el hijo biológico de papá, podría tener derecho sobre el cuidado o el patrimonio de papá, y necesitábamos establecer la verdad antes de tomar decisiones permanentes. Podía organizar pruebas de ADN usando una muestra de sangre de papá y mamá. Necesitaría dar su consentimiento como familiar más cercano, ya que papá no podía tomar decisiones por sí mismo. La prueba tardaría aproximadamente una semana en procesarse, y los resultados nos darían claridad sobre la situación familiar. Asentí y dije que hablaría con mamá al respecto, y la doctora Molina me apretó el hombro antes de dejarme sola con papá de nuevo. Me senté allí otros 20 minutos viendo las máquinas pitar y sisear. Luego le envié un mensaje a Carolina preguntándole si conocía a algún abogado que manejara casos familiares. Respondió de inmediato con un nombre y un número y se ofreció a acompañarme a cualquier reunión si necesitaba apoyo. Salí del hospital mientras se ponía el sol y conduje al departamento de Carolina, donde Toño había preparado la cena. No pude comer mucho, pero me senté a su mesa y les conté todo lo que la doctora Molina había dicho sobre las pruebas de ADN y las complicaciones legales. Carolina anotó la información de la abogada y la llamó en ese mismo momento, explicando la situación y pidiendo una cita urgente. La abogada, la licenciada Patricia Benítez, aceptó reunirse conmigo esa misma noche en su oficina en el centro. Toño me llevó allí porque mis manos temblaban demasiado como para confiar en mí misma al volante. La oficina de la licenciada Benítez estaba en una casa adosada convertida, con iluminación cálida y muebles cómodos que no parecían una típica oficina de abogados. Era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de los 30, con ojos amables y una forma directa de hablar que encontré tranquilizadora. Me senté frente a su escritorio y le conté toda la historia desde el principio, comenzando con el ataque de papá en la Ciudad de México hace 2 años y terminando con la confesión de Rogelio en la cafetería del hospital esa mañana. Tomó notas en un bloc legal amarillo y no me interrumpió ni una vez, y cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró con genuina simpatía. Dijo que estaba lidiando con múltiples crisis a la vez y que necesitábamos asegurar mi posición legal de inmediato antes de que Rogelio o su familia intentaran complicar las cosas. La primera prioridad era la prueba de ADN que sugirió la doctora Molina, porque necesitábamos confirmar si Rogelio realmente era el hijo de papá o si estaba mintiendo para manipularme. La segunda prioridad era terminar mi compromiso con Rogelio mediante la anulación en lugar de solo terminar, porque la anulación borraría legalmente la relación como si nunca hubiera existido. La tercera prioridad era establecer una tutela clara sobre la atención médica de papá para que solo mamá y yo pudiéramos tomar decisiones sobre su tratamiento. La licenciada Benítez explicó que si Rogelio resultaba ser el hijo biológico de papá, teóricamente podría reclamar derechos para participar en las decisiones médicas o impugnar cualquier planificación patrimonial y necesitábamos adelantarnos a esa posibilidad. Me preguntó si Rogelio alguna vez había sido violento conmigo y le dije que no, pero sugirió que consideráramos una orden de restricción de todos modos, dada su historia de apuñalar a papá y su estado emocional actual. Le dije que lo pensaría, y ella dijo que estaba bien, pero que debía documentar cada interacción con Rogelio a partir de ahora en caso de que necesitara evidencia más adelante. Sacó varios formularios y me explicó cada uno en términos simples. Los papeles de la tutela nos darían a mamá y a mí autoridad conjunta sobre el cuidado de papá y requerían una declaración del médico confirmando que papá no podía tomar sus propias decisiones. El papeleo de anulación citaba fraude y tergiversación como motivos, ya que Rogelio había ocultado su verdadera identidad y relación con mi familia durante todo nuestro compromiso. La licenciada Benítez dijo que Rogelio tendría que ser notificado con los papeles de anulación y él podría impugnarlo, pero dadas las circunstancias, la mayoría de los jueces lo concederían sin mucho argumento. Firmé todo lo que puso frente a mí y mi firma se veía temblorosa y desconocida en los documentos oficiales. La licenciada Benítez hizo copias para sus archivos y prometió presentar el papeleo de tutela y anulación a primera hora de la mañana siguiente. Dijo que la prueba de ADN era inteligente no solo para el cierre emocional, sino para la protección legal, porque si Rogelio era el hijo de papá, necesitábamos establecer ese hecho oficialmente antes de que su familia contratara abogados e intentara reclamar derechos a los que tal vez no tuvieran derecho. Toño me llevó de regreso al departamento de Carolina alrededor de las 9 de esa noche y me sentí agotada de una manera que iba más allá de estar simplemente cansada. Carolina había preparado la cama de huéspedes con sábanas limpias y había dejado un vaso de agua en la mesita de noche, y me desplomé sobre el colchón todavía con la ropa puesta. Mi teléfono vibró con una llamada de mi supervisora del trabajo y casi no contesto. But sabía que no podía evitarlo para siempre. Me preguntó cuándo volvería a la oficina y tuve que explicarle que mi boda se había convertido en una emergencia familiar con mi padre en cuidados intensivos. Hizo ruidos de comprensión y dijo que entendía, pero luego me recordó que ya había usado todo mi tiempo de vacaciones para la boda y la luna de miel. Cualquier licencia adicional sería sin goce de sueldo y si necesitaba más de 2 semanas, tendría que solicitar una licencia médica familiar, lo que requería un papeleo extenso. Sentí que el pánico crecía en mi pecho porque no podía permitirme una licencia sin goce de sueldo, pero tampoco podía abandonar a papá ni ocuparme de todos los asuntos legales mientras trabajaba a tiempo completo.
Dijo que mantendría mi puesto durante 2 semanas y que podríamos discutir opciones después de eso, y le di las gracias antes de colgar con ganas de gritar. Carolina llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta, y se sentó en el borde de la cama mirándome con preocupación. Dijo que necesitaba hablar con alguien profesional sobre todo lo que estaba sucediendo, no solo apoyarme en amigos que no sabían cómo ayudar con un trauma tan complejo. Me dio una tarjeta de presentación de Jimena Armas, una terapeuta especializada en traición familiar y situaciones de duelo complicado. Aparté la tarjeta y dije que no necesitaba terapia. Solo necesitaba superar cada día y manejar los problemas prácticos frente a mí. Carolina recogió la tarjeta y la puso de nuevo en mi mano, y dijo que estaba viviendo múltiples crisis al mismo tiempo y tratando de manejar todo sola. El ataque de papá hace 2 años, su coma, su impactante recuperación, su segundo colapso y la revelación de Rogelio eran todos traumas separados que ocurrían uno encima del otro, y yo necesitaba ayuda profesional para procesarlos sin desmoronarme por completo. Miré la tarjeta con el nombre y número de teléfono de Jimena Armas impresos en texto negro simple y admití que Carolina probablemente tenía razón, aunque la idea de la terapia se sentía como admitir que estaba rota. Me abrazó y dijo que la terapia no se trataba de estar roto. Se trataba de obtener herramientas para manejar situaciones imposibles, y luego me dejó sola para dormir. Llamé a Jimena Armas a la mañana siguiente y le expliqué que necesitaba una cita lo antes posible. Su voz en el teléfono era tranquila y cálida y dijo que tenía un espacio esa tarde si podía ir. Llegué a su oficina en un edificio cerca del centro de la ciudad y la sala de espera tenía sillas cómodas y revistas que no me molesté en mirar. Jimena salió a buscarme ella misma en lugar de enviar a una recepcionista, y era una mujer de unos 50 años con mechones grises en su cabello oscuro y una expresión que me hizo sentir que podía decir cualquier cosa sin ser juzgada. Su oficina tenía un sofá y 2 sillones, y elegí un sillón porque el sofá se sentía demasiado como acostarse para un análisis. Me pidió que le contara lo que pasó en mis propias palabras y comencé con el día de la boda y caminando por el pasillo con papá. Avancé quizás una frase antes de empezar a llorar y luego no pude parar. Me entregó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras yo sollozaba, y cuando finalmente recuperé el aliento, dijo que estaba bien llorar y que debía tomarme todo el tiempo que necesitara. Le conté todo de forma atropellada, saltando en la línea de tiempo y probablemente sin tener mucho sentido. Pero ella me siguió e hizo preguntas aclaratorias cuando fue necesario. Cuando terminé, explicó que estaba experimentando lo que ella llamaba trauma estratificado, donde múltiples eventos traumáticos se apilan uno encima del otro sin tiempo para procesar ninguno individualmente. El ataque de papá en la Ciudad de México hace 2 años fue el primer trauma. Luego su coma de 2 años, luego su milagrosa recuperación, luego su colapso en mi boda y finalmente la revelación de Rogelio sobre ser mi medio hermano que había apuñalado a nuestro padre. Cada uno de esos eventos sería suficiente para abrumar a cualquiera por sí solo, pero yo había vivido todos ellos en rápida sucesión sin el apoyo o el tiempo de procesamiento adecuados. Me enseñó un ejercicio de respiración para los ataques de pánico, haciéndome inhalar durante 4 segundos y exhalar durante 6 segundos mientras me concentraba en la sensación física del aire moviéndose a través de mi cuerpo. Dijo que trabajaríamos en un procesamiento emocional más profundo más adelante, pero que en este momento la prioridad era la seguridad inmediata y la estabilidad básica. Necesitaba sentirme físicamente segura, saber dónde dormiría cada noche, tener un plan para manejar a Rogelio si me contactaba y construir una red de apoyo de personas a las que pudiera llamar en momentos de crisis. Pasamos el resto de la sesión creando lo que ella llamó un plan de seguridad y escribió todo en una hoja de trabajo que me dio para llevar a casa. Me quedaría en el departamento de Carolina por ahora en lugar de volver al departamento que compartía con Rogelio. Cambiaría todas mis contraseñas de correo electrónico, banca y redes sociales en caso de que Rogelio tuviera acceso a alguna de ellas. Documentaría cada contacto de Rogelio, guardando mensajes de texto y correos electrónicos y anotando las llamadas telefónicas con fechas y horas. Identificaría a 3 personas a las que podría llamar en cualquier momento si me sentía insegura o abrumada y escribí a Carolina, Toño y mi mamá. Jimena enfatizó que yo no era responsable de las decisiones de Rogelio ni de las decisiones pasadas de papá y que mi único trabajo en este momento era protegerme mientras manejaba las necesidades de atención inmediata de papá. Todo lo demás podía esperar hasta que tuviera terreno estable bajo mis pies. Me programó citas 2 veces por semana y dijo que podía llamar a su línea de emergencia si necesitaba apoyo entre sesiones. Salí de su oficina sintiéndome un poco menos como si me estuviera ahogando y conduje de regreso al hospital para ver a papá y hablar con mamá sobre las pruebas de ADN. Mamá estaba sentada junto a la cama de papá cuando llegué y le expliqué lo que la doctora Molina y la licenciada Benítez habían dicho sobre la necesidad de una confirmación oficial de la afirmación de Rogelio. Ella aceptó firmar los formularios de consentimiento y la doctora Molina organizó la extracción de sangre esa tarde. La técnica de laboratorio entró con sus suministros y tomó 3 viales de sangre del brazo de papá mientras él yacía allí, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. La doctora Molina dijo que los resultados tardarían aproximadamente 1 semana en procesarse y que nos llamaría tan pronto como llegaran. Esa semana pasó en una extraña niebla en la que me movía cada día en piloto automático. Visitaba a papá todas las mañanas, sentándome junto a su cama durante 1 hora y hablándole aunque no pudiera oírme ni responderme. Me reuní con la licenciada Benítez 2 veces para revisar el papeleo y discutir los próximos pasos para la anulación y la tutela.
Fui a terapia con Jimena el martes y el jueves y trabajamos en ejercicios de respiración e identificando mis detonantes emocionales. Me quedé en el departamento de Carolina y evité ir a cualquier lugar donde pudiera encontrarme con Rogelio o su tía. Carolina y Toño fueron infinitamente pacientes. Nunca me hicieron sentir como si estuviera imponiéndome, aunque claramente estaba interrumpiendo su vida normal. No podía concentrarme en nada por más de unos minutos a la vez y seguía olvidando cosas simples como si había almorzado o qué día de la semana era. Una noche, alrededor de las 8, sonó el timbre en el departamento de Carolina y me congelé en el sofá porque no esperaba a nadie. Toño me miró y negué con la cabeza rápidamente, así que me hizo señas para que fuera a la habitación mientras él abría la puerta. Me deslicé por el pasillo y me paré detrás de la puerta de la habitación con el corazón latiéndome con fuerza. Escuché a Toño abrir la puerta principal y hablar con alguien en voz baja. Oí la voz de una mujer que reconocí como la tía de Rogelio y dijo que necesitaba darme algo importante. Toño le dijo que no estaba disponible en ese momento, pero que se aseguraría de que recibiera lo que traía. Hubo una pausa, luego el sonido de algo siendo entregado y Toño le dio las gracias y dijo que me lo pasaría. La puerta se cerró y oí sus pasos dirigiéndose a la habitación. Sostenía una pequeña caja de cartón, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, con mi nombre escrito encima con letra temblorosa. La tomé de sus manos y me senté en la cama mirándola fijamente durante un minuto entero antes de poder obligarme a abrir la tapa. Dentro había cartas, quizás 20 de ellas, todas en sobres dirigidos a una mujer llamada Sara, con una dirección en Puebla. El remitente en cada sobre era el antiguo departamento de mis padres en la Ciudad de México, de hace 30 años. Saqué la primera carta y la desdoblé con manos temblorosas. La fecha en la parte superior era de antes de que yo naciera y la letra era definitivamente la de mi papá. Escribió sobre estar emocionado y asustado por el embarazo, sobre querer hacer lo correcto pero no saber qué significaba eso. La segunda carta estaba fechada 2 meses después y su tono había cambiado a preocupado, hablando de no estar listo para esta responsabilidad y necesitar más tiempo para resolver las cosas. Las leí una por una en orden de fecha y vi cómo la voz de mi padre cambiaba de esperanzada a culpable, a distante, a completamente ausente. La 10ª carta mencionaba el envío de dinero para ayudar con los gastos y la 15ª carta decía que ya no podía estar involucrado, que era demasiado complicado con su nueva relación con mi mamá. La última carta incluía un cheque por 100,000 pesos y una nota diciendo que este sería el pago final, que les deseaba lo mejor a Sara y al bebé, pero que necesitaba seguir adelante con su vida. Me sentí mal al leer esas palabras, viendo la prueba de que mi papá sabía de Rogelio y eligió alejarse por completo. Envió dinero una vez como si eso lo hiciera estar bien. Luego desapareció y dejó a la madre de Rogelio criar a un bebé sola en la pobreza hasta que ella murió cuando Rogelio tenía 10 años. Las cartas mencionaban que ella luchaba por pagar el alquiler, trabajaba en 2 empleos, le pedía a papá que por favor conociera a su hijo una vez, pero él nunca respondió después de ese cheque final. Entendí mejor la ira de Rogelio ahora. Entendí por qué un niño de 13 años rastrearía al padre que lo abandonó y arremetería con rabia. Pero entender el contexto no excusaba lo que Rogelio le hizo a nuestro papá ni las mentiras que me dijo durante 18 meses. Apuñaló a nuestro padre a los 13 años después de casarlo. Luego, años más tarde, de alguna manera me encontró y construyó toda una relación sin revelar nunca quién era o qué había hecho. El cálculo de ello me revolvió el estómago. Volví a poner las cartas en la caja y la empujé debajo de la cama porque no podía mirarlas más. 3 días después, la licenciada Benítez llamó y me pidió que fuera a su oficina porque habían llegado los resultados del ADN. Conduje hasta allí aturdida y me senté frente a su escritorio mientras ella abría un sobre manila y sacaba varias páginas de resultados de laboratorio. Revisó el lenguaje técnico y luego me miró con expresión seria. La prueba confirmaba con un 99,9% de certeza que Rogelio y mi papá compartían una relación biológica de padre e hijo. Me quedé allí leyendo el informe oficial que hacía real esta pesadilla. Prueba en blanco y negro de que había estado comprometida con mi medio hermano, que nuestro padre había abandonado a su primer hijo por completo y que este secreto había moldeado todas nuestras vidas de maneras que apenas comenzábamos a entender. La licenciada Benítez me preguntó si estaba bien y asentí aunque no lo estaba, y ella archivó el informe en mi carpeta del caso, y dijo que ahora teníamos documentación legal si la necesitábamos para la anulación o cualquier procedimiento futuro. Salí de su oficina y conduje al hospital para ver a papá, necesitando mirarlo y procesar lo que había hecho. Yacía en su cama con los ojos entreabiertos y baba en la barbilla, completamente inconsciente del caos que sus decisiones habían creado. Estaba sentada junto a su cama cuando sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Contesté y la voz de un hombre se presentó como el detective Eduardo Prado, de la Policía de la Ciudad de México. Dijo que había estado revisando el archivo del caso del ataque a mi papá hace 2 años después de enterarse de la confesión de Rogelio en el hospital y que quería reunirse conmigo para discutir algunas preguntas que habían surgido durante su revisión. Se me oprimió el pecho porque me di cuenta de lo que estaba preguntando. Quería saber si Rogelio pudo estar involucrado en el asalto que puso a papá en el primer coma. Acepté reunirme con él a la mañana siguiente en una cafetería cerca del hospital. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa de la esquina, mirando la puerta hasta que entró un hombre de unos 50 años con un traje gris y un maletín. Se presentó como el detective Prado y pidió un café antes de sentarse frente a mí.
Abrió un cuaderno y explicó que los 3 asaltantes enmascarados de hace 2 años nunca fueron atrapados ni identificados. El caso se había enfriado después de unos meses sin pistas, pero ahora, con la confesión de Rogelio sobre apuñalar a papá a los 13 años, quería explorar si podría haber una conexión entre Rogelio y el asalto. Hizo preguntas detalladas sobre el paradero de Rogelio hace 2 años, si Rogelio sabía dónde estaría papá esa noche en la Ciudad de México, y si yo tenía alguna evidencia que sugiriera que Rogelio podría haber planeado o participado en el ataque. Le conté sobre los recortes de periódico y las fotos que Rogelio guardaba en su departamento, los artículos sobre la condición de papá y la cobertura del juicio. Le expliqué que Rogelio claramente había estado rastreando la condición de papá después del ataque, siguiendo la cobertura de noticias y guardando todo en una caja escondida en su closet. Pero honestamente no sabía si Rogelio había estado en la Ciudad de México esa noche, o si tenía algo que ver con el asalto. El pensamiento de que podría haber contratado a esos hombres o participado en atacarnos me hizo sentir físicamente enferma, y tuve que dejar mi café porque mis manos temblaban demasiado para sostenerlo. El detective Prado escribió todo en su cuaderno y dijo que los recortes de periódico eran preocupantes porque mostraban que Rogelio tenía un interés continuo en papá después del ataque. Me preguntó si sabía si Rogelio había viajado a la Ciudad de México por esa época, o si tenía alguna conexión con personas que pudieran haber llevado a cabo el ataque por él. Dije que no tenía idea de sus movimientos hace 2 años porque aún no nos conocíamos, y no sabía nada sobre sus asociados, o si conocía a personas que harían algo así. El detective Prado cerró su cuaderno y dijo que investigaría la coartada de Rogelio para esa noche y revisaría la evidencia original del caso en busca de nuevas conexiones con Rogelio. Me advirtió que incluso si Rogelio estuvo involucrado en la planificación o ejecución del asalto, probarlo sería muy difícil sin testigos o evidencia física que lo vinculara a la escena, pero quería explorar todos los ángulos dada la conexión familiar y el historial documentado de violencia de Rogelio contra papá. Me dio su tarjeta y me pidió que lo llamara si recordaba algo más que pudiera ser relevante. Conduje de regreso al departamento de Carolina y no pude concentrarme en nada por el resto del día. Esa noche yacía en la cama sin poder dormir, mi mente acelerada con la posibilidad de que Rogelio hubiera planeado el primer ataque. Si rastreó a papá a los 13 y lo apuñaló por ira, ¿podría haber contratado gente para atacarnos en la Ciudad de México hace 2 años? ¿Siempre fui parte de algún complot de venganza? ¿O realmente se enamoró de mí sin saber quién era? La coincidencia de que nos conociéramos se sentía demasiado perfecta ahora, demasiado conveniente, y no podía dejar de pensar en cómo Rogelio me había perseguido tan intensamente cuando nos conocimos. Me había hecho tantas preguntas sobre mi familia, sobre dónde crecí, sobre mis padres. ¿Lo supo todo el tiempo? ¿Había estado jugando conmigo desde el principio, acercándose a la hija de papá como una forma retorcida de venganza? ¿O fue realmente solo una suerte horrible que se enamorara de su media hermana sin saberlo? Quería creer que era coincidencia, pero los recortes de periódico seguían atormentándome, prueba de que había estado obsesionado con la condición de papá después del ataque. ¿Por qué guardar esos artículos a menos que tuviera alguna inversión personal en lo que sucedió? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza toda la noche y no dormí nada, solo miré al techo e intenté entender cómo mi vida se había convertido en esta pesadilla. El rostro de Rogelio se puso blanco y sacudió la cabeza rápidamente. No, te juro que no sabía. Te conocí en esa librería en la calle Madero, ¿recuerdas? Estabas buscando un regalo para el cumpleaños de tu mamá y empezamos a hablar de novelas de misterio. No tenía idea de quién era tu familia. Me levanté de la mesa, todo mi cuerpo temblando. Necesito irme, no me contactes. Salí de esa cafetería y no miré hacia atrás, aunque lo oí gritar mi nombre detrás de mí. Carolina me recogió afuera del hospital y me llevó de regreso a su departamento, donde pasé los siguientes 3 días apenas comiendo o durmiendo, solo acostada en la cama de huéspedes, mirando al techo e intentando entender todo. Pero una pregunta seguía carcomiéndome hasta que no pude soportarlo más. Agarré mi teléfono y rompí la regla de no contacto que me había impuesto, escribiendo un mensaje a Rogelio con manos temblorosas. ¿Estuviste involucrado en el asalto en la Ciudad de México hace 2 años? ¿Contrataste a esos hombres? Dime la verdad. Mi teléfono vibró en 30 segundos. No, lo juro por todo. No tuve nada que ver con eso. Ni siquiera sabía dónde estaba papá hasta que lo vi en las noticias después de que ocurrió el ataque. Conocerte fue pura y terrible coincidencia. Tienes que creerme. Me quedé mirando su respuesta durante mucho tiempo. Llegaron más mensajes. Por favor, déjame explicarte todo en persona. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero necesito que escuches toda la historia. Me reuniré contigo en cualquier lugar público, donde te sientas segura, por favor. No debería haber aceptado, pero necesitaba respuestas más de lo que necesitaba protegerme de más dolor. Le respondí que lo pensaría, y apagué mi teléfono antes de que pudiera responder de nuevo. A la mañana siguiente tenía mi cita regular de terapia con Jimena. Había empezado a verla justo después del primer ataque de papá hace 2 años, cuando no podía dejar de tener ataques de pánico, y ella me había ayudado a superar lo peor. Ahora estaba de vuelta en su oficina lidiando con una pesadilla completamente diferente. Estoy pensando en verme con Rogelio, le dije. Quiere explicarlo todo y una parte de mí necesita escucharlo, aunque sé que probablemente sea una idea terrible.
Jimena se inclinó hacia adelante en su silla. Si te reúnes con él, necesitamos establecer límites muy claros primero. Se reunirán en un lugar público. Le dirás a alguien a dónde vas y tendrás un plan de salida si las cosas se ponen demasiado intensas. Rogelio puede intentar manipular tus emociones o hacerte sentir culpable por no perdonarlo de inmediato. Pasamos el resto de la sesión preparando preguntas que quería hacer y practicando cómo mantenerme firme en mis límites, incluso si Rogelio lloraba o se molestaba. Jimena me ayudó a escribir una lista en mi teléfono para no olvidar lo que necesitaba saber en el momento. Cuando salí de su oficina me sentí un poco más preparada, aunque todavía aterrorizada de escuchar lo que Rogelio tuviera que decir. Llamé al detective Prado antes de contactar a Rogelio, diciéndole que planeaba reunirme con mi ex y quería que lo supiera por si algo salía mal. Me pidió que le enviara la ubicación y la hora y dijo que tendría un oficial cerca solo por seguridad. Luego le envié un mensaje a Rogelio y le dije que lo vería en el café de la calle Pino a las 2 p.m. del día siguiente, el que tiene grandes ventanas que dan a la calle donde habría mucha gente alrededor. Respondió de inmediato diciendo que estaría allí y agradeciéndome por darle la oportunidad de explicar. La tarde siguiente, llegué al café 10 minutos antes y elegí una mesa cerca de la ventana donde pudiera ver a Rogelio llegar. Apareció justo a las 2 p.m., viéndose absolutamente terrible, como si no hubiera dormido en semanas. Tenía los ojos rojos e hinchados, la ropa arrugada y había perdido peso desde la última vez que lo vi. Se sentó frente a mí e inmediatamente comenzó a hablar. Gracias por reunirte conmigo. Sé que no te debo nada después de lo que hice. Levanté la mano para detenerlo. Solo cuéntame todo desde el principio. ¿Cuándo encontraste a papá y qué pasó? Rogelio respiró hondo y temblorosamente. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Éramos muy pobres y ella tenía 2 trabajos tratando de mantenernos alimentados y para cuando encontraron el cáncer ya era demasiado tarde. Antes de morir me habló de mi padre, me dio su nombre y la última dirección que tenía de él. Estaba tan enojado después de que ella murió, enojado con todo, pero especialmente con él por dejarnos luchar solos. Hizo una pausa y se secó los ojos. Cuando tenía 13 lo rastreé. Me tomó 3 años de búsqueda en línea y haciendo preguntas, pero finalmente encontré dónde vivía. Aparecí en su casa un día después de la escuela. Él abrió la puerta y le dije quién era, que era su hijo y que mi mamá acababa de morir. Me miró como si fuera un extraño tratando de estafarlo. Dijo que no sabía de qué estaba hablando e intentó cerrar la puerta. Perdí el control. Tenía esta navaja en mi mochila que cargaba para protegerme en mi vecindario. Y simplemente exploté. Lo apuñalé en el muslo y huí antes de que pudiera agarrarme. Las manos de Rogelio temblaban mientras continuaba. La policía me atrapó 2 días después. Fui arrestado y acusado de agresión. Como era menor de edad, sellaron los registros y pasé 18 meses en el tutelar de menores. Ahí fue donde me encontró mi tía. Es la hermana de mi mamá y había estado tratando de localizarme después de que mamá murió, pero yo había estado rebotando en hogares de acogida. Obtuvo mi custodia cuando salí y nos mudamos lejos de la Ciudad de México para darme un nuevo comienzo. Me metió en terapia, me ayudó a terminar la escuela y realmente pensé que había superado toda esa ira. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, hace 2 años, estaba viendo las noticias y vi la historia sobre un hombre que había sido atacado en la Ciudad de México protegiendo a su hija de unos asaltantes. Mostraron su foto y lo reconocí de inmediato. Era papá. Verlo en las noticias así, saber que había sido herido de nuevo, me trajo todo de vuelta. Me obsesioné con seguir la historia, coleccionar artículos, buscar actualizaciones sobre su condición. Necesitaba saber si sobrevivía, si despertaba, qué le pasaba. Los recortes no eran sobre venganza. Eran sobre mí tratando de entender a este hombre que me abandonó y a quien yo había herido tanto. Saqué mi teléfono y miré mi lista de preguntas. ¿Cuándo te diste cuenta de que era la hija de papá? Rogelio me miró a los ojos. No hasta el día de la boda, te lo juro. Cuando nos conocimos en esa librería fue completamente al azar. Me dijiste que tu nombre era Sofía Hernández. Hablaste de tu mamá, pero nunca mencionaste a tu padre o que estaba en coma en la Ciudad de México. Empezamos a salir y se sintió natural y real. Usabas el apellido de tu mamá, así que no tenía forma de conectarte con él. No sabía nada de que papá tuviera otra familia o una hija. Cuando las puertas de la boda se abrieron y lo vi en esa silla de ruedas siendo empujado por el pasillo, lo reconocí al instante y todo mi mundo simplemente se detuvo. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Entonces él vio mi cara y él también me reconoció y lo vi tener un infarto allí mismo y no pude hacer nada para detenerlo. ¿Por qué no me dijiste la verdad tan pronto como te diste cuenta?, pregunté. Rogelio negó con la cabeza. Debería haberlo hecho. Sé que debería haber detenido todo en ese momento y haberte dicho quién era, pero entré en pánico. Todo estaba sucediendo tan rápido y había tanta gente mirando y simplemente me congelé. Para cuando pude pensar con la suficiente claridad como para decir algo, papá estaba en el suelo y llamaron a la ambulancia y ya era demasiado tarde para arreglar nada. Verlo colapsar fue horrible porque nunca quise volver a lastimarlo y verte con tanto dolor me destruyó. Te amo y acabo de causarte el peor día de tu vida. Le pregunté sobre los recortes de nuevo, presionando por una mejor respuesta. Rogelio bajó la mirada a sus manos. Nunca procesé por completo lo que hice cuando tenía 13 años.
La terapia me ayudó a funcionar y seguir con mi vida, pero nunca lidié realmente con la culpa o la ira hacia papá por abandonarnos. Los recortes eran mi forma de monitorearlo desde lejos, asegurándome de que sobreviviera, tratando de entender quién era sin tener que enfrentarlo. Sé que suena retorcido, pero es la verdad. No estaba planeando nada ni tramando venganza. Solo estaba tratando de entender lo que pasó entre nosotros. Después de una hora de hablar, Rogelio fue a usar el baño y el detective Prado entró al café. Había estado esperando afuera todo el tiempo, observando por la ventana. Necesito interrogarlo por separado sobre su paradero durante el asalto en la Ciudad de México, dijo. Puedes pedirle que se quede cuando regrese. Cuando Rogelio volvió, le dije que el detective necesitaba hablar con él y Rogelio aceptó de inmediato. Se fueron a una mesa diferente mientras yo esperaba, viéndolos hablar durante otros 30 minutos. Finalmente, el detective Prado regresó conmigo. Ha proporcionado una coartada para la noche del ataque. Estaba en el trabajo a 2 horas de distancia. Registró su entrada de 6 p.m. a 2 a.m., con múltiples testigos. Lo verificaré a través de sus registros de empleo y hablaré con sus compañeros de trabajo. Pero basándome en su declaración inicial, no creo que estuviera involucrado en el asalto. No hay evidencia que lo conecte con la escena o con los hombres que los atacaron a usted y a su padre. Durante los siguientes días, el detective Prado verificó la historia de Rogelio a fondo, obteniendo registros de trabajo y entrevistando a 3 personas diferentes que recordaban a Rogelio en su trabajo esa noche entera. Me llamó con los resultados. La coartada de Rogelio se sostiene por completo. No estaba cerca de la Ciudad de México cuando atacaron a su padre. He revisado el archivo original del caso y no hay conexión entre Rogelio y los asaltantes. Parece haber sido un crimen callejero al azar, exactamente como pensamos en ese momento. Sentí una extraña sensación de alivio invadirme. Rogelio no planeó el ataque que puso a papá en coma. No contrató a esos hombres ni nos tendió una trampa para que nos robaran. El asalto en la Ciudad de México realmente fue solo mala suerte y conocerme después realmente fue solo una horrible coincidencia. Pero ese alivio no cambió lo que Rogelio hizo cuando tenía 13 años ni las mentiras que me dijo durante 18 meses. No cambió que había estado comprometida con mi medio hermano sin saberlo o que papá ahora estaba en otro coma porque Rogelio mantuvo su identidad en secreto. Llamé a la licenciada Benítez y le pedí que contactara a Rogelio con un mensaje de mi parte. Dile que necesito que se mantenga alejado de mí y de papá. Necesito tiempo para procesar todo sin que su presencia lo haga más difícil. No puedo tenerlo cerca mientras estoy de duelo y tratando de averiguar qué sigue. La licenciada Benítez me devolvió la llamada 1 hora después. Rogelio acepta un periodo completo de no contacto. Dice que te dará todo el espacio que necesites y que no intentará contactarte a menos que tú lo contactes primero. También se está inscribiendo en terapia intensiva para trabajar en su trauma no resuelto en torno al abandono de tu padre. Quiere que sepas que asume toda la responsabilidad por sus decisiones y que no pide perdón, solo comprensión cuando estés lista. 2 días después, la licenciada Benítez me reenvió una carta que la tía de Rogelio había enviado a su oficina. La abrí sentada en el sofá de Carolina con las manos temblando. La carta comenzaba con una disculpa por guardar secretos y explicaba que había estado tratando de proteger a Rogelio de su doloroso pasado. Describió cómo encontró a Rogelio en el tutelar de menores después de que su hermana murió, lo roto y enojado que estaba, cómo los mudó lejos de la Ciudad de México y le consiguió ayuda para que pudiera tener la oportunidad de una vida normal. Escribió sobre verlo crecer y convertirse en una persona amable que parecía haber superado su trauma y lo sorprendida que estaba cuando se dio cuenta de que se había involucrado con la hija de su padre sin saber quién era. La carta terminaba con una oferta para ayudar a facilitar la comunicación entre Rogelio y yo si alguna vez lo deseaba y un número de teléfono donde podía contactarla directamente. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No lista para pensar en futuras comunicaciones, pero contenta de tener la imagen completa de cómo había sido la vida de Rogelio después de apuñalar a papá. Esa noche no podía dejar de pensar en lo que escribió la tía, así que saqué la carta de nuevo y la leí correctamente de principio a fin. Describió cómo encontró a Rogelio en un hogar grupal después de que su mamá murió. Cómo el trabajador social dijo que había estado rebotando entre colocaciones de acogida durante meses porque nadie podía manejar su ira. Se había metido en peleas en la escuela, destruido propiedad, se negaba a seguir cualquier regla. La tía escribió que apenas lo reconoció como el dulce niño que recordaba de antes de que su hermana se enfermara. Se lo llevó de todos modos y los mudó a 3 horas de la Ciudad de México para alejarlo de los lugares que le recordaban a su mamá. Lo inscribió en terapia 2 veces por semana y lo metió en un programa juvenil que le enseñó carpintería y le dio un lugar donde poner su energía además de romper cosas. La carta decía que pasaron 2 años antes de que Rogelio dejara de tener arrebatos violentos y otro año antes de que pudiera hablar de su mamá sin cerrarse por completo. Escribió que nunca le dijo la verdad completa sobre lo que pasó su mamá criándolo sola. Cómo habían vivido en un diminuto departamento con moho en las paredes porque era todo lo que su mamá podía pagar con su salario del trabajo de limpieza. No le contó sobre las veces que su mamá lloró porque no podía comprarle zapatos nuevos o cómo se saltaba comidas para que Rogelio pudiera comer. La tía dijo que quería que Rogelio recordara a su mamá como alguien que lo amaba, no como alguien que sufrió por las decisiones de papá. La carta explicaba que Rogelio rastreó a papá cuando tenía 13 años revisando los papeles viejos de su mamá y encontrando una dirección.
Tomó 2 autobuses para llegar allí y esperó afuera del edificio de oficinas de papá durante 3 horas hasta que papá salió. Rogelio dijo que solo quería conocerlo para preguntarle por qué se fue. Pero cuando papá pasó junto a él sin reconocerlo, algo dentro de Rogelio se rompió. Siguió a papá por la calle y cuando papá se detuvo para hacer una llamada telefónica en un lugar tranquilo, Rogelio lo confrontó. La tía escribió que según el relato de Rogelio en el juicio, papá dijo que no tenía tiempo para eso e intentó alejarse. Fue entonces cuando Rogelio sacó la navaja que llevaba para protegerse en su barrio peligroso y apuñaló a papá en el muslo. Rogelio corrió de inmediato y se entregó 3 días después porque no podía vivir con lo que había hecho. La tía terminó la carta diciendo que nunca imaginó que Rogelio se cruzaría con la otra familia de papá décadas después, que pensó que mudarse y darle un nuevo comienzo significaría que el pasado quedaría enterrado. Escribió que lamentaba no haber sido honesta conmigo cuando fui a hacer preguntas, pero había pasado tantos años protegiendo a Rogelio de su dolorosa historia, que su primer instinto fue guardar el secreto incluso cuando claramente estaba lastimando a todos los involucrados. Doblé la carta y me quedé sentada sintiendo esta extraña mezcla de simpatía e ira que no podía desenredar. Rogelio era un niño herido que hizo algo terrible, pero también era un hombre adulto que me había mentido durante 18 meses y me había puesto en esta situación imposible. Entender por qué apuñaló a papá no hacía que estuviera bien que ocultara quién era mientras salía conmigo y planeaba una boda. Seguía pensando en cómo debe haberse sentido al ver a papá en la ceremonia, reconociendo al hombre al que había tratado de herir todos esos años atrás. Y me preguntaba si alguna parte de él siempre había sabido que esto terminaría mal. A la mañana siguiente, mamá me recogió en el departamento de Carolina y condujimos juntas al hospital para visitar a papá. Había estado callada en el teléfono cuando la llamé para organizarlo y me di cuenta de que estaba nerviosa por la conversación que necesitábamos tener. Nos sentamos en la habitación de papá viéndolo respirar con los ojos entreabiertos y desenfocados. Y finalmente le pedí que me contara todo sobre la relación de papá con la mamá de Rogelio. Mamá miró fijamente el rostro de papá durante mucho tiempo antes de empezar a hablar. Dijo que papá conoció a la mamá de Rogelio en un bar unos 6 meses antes de que él y mamá comenzaran a salir en serio. Fue algo breve que duró quizás 2 meses y luego la mujer le dijo a papá que estaba embarazada. Mamá dijo que papá entró en pánico porque era joven y estaba asustado y no se sentía listo para ser padre. Envió un solo pago de 10,000 pesos. Con una nota diciendo que no podía involucrarse y luego cortó todo contacto. La mujer intentó contactarlo varias veces después de que nació Rogelio, pero papá ignoró sus llamadas y cartas. Mamá se enteró 2 años después de su matrimonio, cuando papá confesó durante una pelea sobre otra cosa. Dijo que estaba enojada con él por abandonar a su hijo, pero para entonces Rogelio tendría unos 5 años y papá insistió en que era demasiado tarde para aparecer de repente e irrumpir en la vida del niño. Mamá me dijo que presionó a papá para que al menos enviara dinero o intentara establecer algún tipo de relación, pero papá se negó. Dijo que había tomado su decisión y que no quería abrir esa puerta porque complicaría todo. Mamá admitió que debería haber presionado más, que debería haber insistido en que papá asumiera la responsabilidad, pero lo dejó pasar porque no quería pelear por eso constantemente. Dijo que ese era uno de sus mayores arrepentimientos, que había sido cómplice en el abandono de papá al no forzar el tema. Entonces mamá dijo algo que me sorprendió. Me dijo que estaba enojada con papá por crear la situación que llevó a todo este dolor. Rogelio creció sin un padre porque papá tuvo demasiado miedo para dar un paso al frente, y ese abandono moldeó toda la vida de Rogelio de maneras que finalmente lo llevaron a ese momento en que apuñaló a papá. Mamá dijo que habría apoyado que papá tuviera una relación con Rogelio si hubiera sido honesto desde el principio, que habría ayudado a encontrar la manera de hacerlo funcionar. Pero en lugar de eso, papá lo ocultó y dejó que un niño creciera sintiéndose rechazado y no deseado. Dijo que lo que Rogelio hizo a los 13 años estuvo mal, pero las decisiones de papá crearon las circunstancias que hicieron que un niño traumatizado se enojara lo suficiente como para hacer algo violento. Me quedé sentada procesando lo que mamá estaba diciendo y sintiendo esta creciente sensación de traición hacia mis 2 padres. Papá abandonó a su primer hijo y nunca asumió la responsabilidad de cómo eso afectó la vida de Rogelio, y mamá lo sabía, pero no presionó lo suficiente para hacer que papá hiciera lo correcto. Ahora me quedaba a mí manejar las consecuencias de sus decisiones, sentada en una habitación de hospital con un padre que no podía hablar mientras mi medio hermano, con quien casi me caso, estaba en algún lugar lidiando con su propio trauma. Me sentí enojada con papá por ser un cobarde que huyó de sus responsabilidades y me sentí enojada con mamá por dejarlo salirse con la suya. Ambos habían guardado secretos que moldearon mi vida sin que yo lo supiera, y ahora tenía que encontrar la manera de seguir adelante con este conocimiento que cambiaba todo sobre la historia de mi familia. Ladrá. Molina entró mientras estábamos sentadas allí y preguntó si podía darnos una actualización sobre la condición de papá. Acercó una silla y explicó que papá había estado estable durante la última semana, pero no mostraba una mejora significativa en su conciencia o capacidad de respuesta. Dijo que los escáneres cerebrales revelaban un daño extenso por la falta de oxígeno durante su infarto y que las áreas que controlaban las funciones cognitivas superiores estaban gravemente afectadas. Ladrá. Molina dijo que papá estaba en lo que llaman un estado de mínima conciencia,
donde podría tener una conciencia limitada de su entorno, pero no podía comunicarse o interactuar de manera intencional. Nos dijo que los pacientes en esta condición a veces muestran pequeñas mejoras con el tiempo, pero dada la edad de papá y la extensión de sus lesiones, una recuperación significativa era poco probable. Entonces, ladrá. Molina sugirió que empezáramos a pensar en transferir a papá a un centro de cuidados a largo plazo que se especializara en pacientes con lesiones cerebrales graves. Dijo que el hospital era para cuidados intensivos y que papá necesitaba un lugar donde pudiera recibir el apoyo y monitoreo adecuados a largo plazo. Nos dio folletos de 3 instalaciones diferentes en el área y dijo que podía ayudar a organizar recorridos para que pudiéramos ver cuál se sentía adecuada. Ladrá. Molina fue amable pero clara cuando dijo que necesitábamos prepararnos para la posibilidad de que papá nunca recuperara más conciencia de la que tenía ahora, que este podría ser su estado permanente. Dijo que nuestro trabajo no era esperar milagros que probablemente no vendrían, sino asegurarnos de que papá estuviera cómodo y bien cuidado en el tiempo que le quedara. Mamá y yo salimos del hospital sintiéndonos pesadas con el peso de las decisiones que necesitábamos tomar. 2 días después me reuní con la licenciada Benítez en su oficina para finalizar el papeleo de anulación. Me dijo que Rogelio había firmado todo sin protestar y no había pedido nada ni intentado retrasar el proceso. La licenciada Benítez dijo que la anulación debería procesarse en 6 semanas y luego, legalmente, sería como si el compromiso nunca hubiera sucedido. Todo el asunto se sintió extraño y anticlimático dado todo lo demás que estaba sucediendo, pero sabía que era necesario para protegerme de cualquier reclamo futuro que Rogelio pudiera hacer. La licenciada Benítez me preguntó si quería emprender alguna acción legal contra Rogelio por fraude o angustia emocional, pero dije que no. Solo quería seguir adelante y poner la mayor distancia posible entre nosotros. Luego, la licenciada Benítez me ayudó a iniciar el proceso de negociación con todos los proveedores de la boda para tratar de recuperar algunos de nuestros depósitos. Habíamos dado anticipos para el lugar, el banquete, el fotógrafo, el florista y un montón de otros servicios que ahora eran inútiles. La licenciada Benítez redactó cartas explicando la emergencia médica y solicitando reembolsos basados en las circunstancias, y durante la siguiente semana recibimos respuesta de la mayoría de ellos. Algunos proveedores fueron comprensivos y reembolsaron el 50 o 60% de lo que habíamos pagado, pero otros se apegaron a sus contratos y se negaron a devolver nada. Al final recuperamos como el 40% de los depósitos totales, lo cual fue mejor que nada. Pero aún así significaba que había perdido miles de pesos. Traté de no pensar demasiado en el dinero porque había problemas más grandes que enfrentar, pero dolía saber que mi boda fallida me iba a costar financieramente además de todo lo demás. Mi supervisora del trabajo me llamó a una reunión para discutir mi situación y encontrar qué arreglo funcionaría en el futuro. Ya había usado todo mi tiempo de vacaciones y la licencia sin goce de sueldo que había tomado estaba comenzando a afectar los plazos de los proyectos. Le expliqué que necesitaba estar disponible para las citas médicas de papá y la transición a un centro de atención y que no podía comprometerme a un horario de tiempo completo en este momento. Mi supervisora fue comprensiva y dijo que podía aprobar un horario reducido en el que trabajaría 3 días a la semana en lugar de 5, manejando las partes más críticas de mi rol mientras otros miembros del equipo cubrían el resto. El recorte salarial sería significativo, quizás un 30% menos que mi salario normal, pero era mejor que perder mi trabajo por completo. Acepté el arreglo y le agradecí por ser flexible. Luego volví al departamento de Carolina sintiéndome estresada por el dinero. Carolina y Toño me sentaron esa noche y me dijeron que no aceptarían dinero de alquiler mientras me quedara con ellos. Toño dijo que tenían la habitación extra y querían ayudar, y Carolina dijo que necesitaba ahorrar mis recursos para todos los gastos médicos y legales que se avecinaban. Traté de discutir, pero fueron firmes al respecto y me sentí agradecida pero también incómoda de depender de su generosidad. El martes siguiente asistí a un grupo de apoyo para cuidadores en el hospital que la doctora Molina había recomendado. El grupo se reunía en una sala de conferencias en el 3er piso y constaba de unas 8 personas cuyos familiares tenían lesiones cerebrales graves o estaban en estados similares de mínima conciencia. Una trabajadora social llamada Elena dirigía el grupo y comenzó pidiendo a todos que compartieran un poco sobre su situación. Escuché a otras personas hablar sobre sus esposos, esposas, padres e hijos que habían estado en accidentes o habían tenido derrames cerebrales o sufrido otras crisis médicas que los dejaron incapaces de comunicarse. Una mujer describió cómo cuidó a su esposo durante 6 años después de un accidente de motocicleta, visitándolo todos los días aunque él nunca mostró ninguna señal de reconocerla. Un hombre habló sobre su hija adolescente que había estado en coma durante 8 meses antes de despertar en un estado de mínima conciencia en el que permaneció durante otros 3 años. Todos en la sala entendían el tipo específico de duelo que proviene de amar a alguien que está físicamente presente pero mentalmente ausente. Y escuchar sus historias me hizo sentir menos sola en lo que estaba pasando. Elena habló sobre la importancia de aceptar que la recuperación podría no ocurrir de la manera que esperamos y que nuestro trabajo como cuidadores es centrarnos en la calidad de vida y la comodidad en lugar de perseguir mejoras improbables. Dijo que necesitábamos darnos permiso para vivir nuestras propias vidas mientras apoyábamos a nuestros familiares, que no podíamos poner todo en espera indefinidamente esperando que alguien despertara. El grupo me ayudó a comenzar a aceptar que papá podría no despertar nunca por completo,
que su estado actual podría ser permanente y que necesitaba encontrar la manera de seguir adelante mientras me aseguraba de que estuviera bien cuidado. 2 días después de la reunión del grupo de apoyo, el detective Prado llamó y preguntó si podía pasar por el departamento de Carolina para ponerme al día sobre la investigación. Llegó esa tarde con una carpeta bajo el brazo y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina mientras Carolina se hacía escasa en el dormitorio. Abrió la carpeta y me mostró declaraciones de testigos, registros de empleo y grabaciones de seguridad que confirmaban que Rogelio estaba en su trabajo la noche del asalto, en ningún lugar cerca de la Ciudad de México cuando atacaron a papá. El detective explicó que los 3 hombres enmascarados nunca fueron identificados y que el archivo del caso no mostraba ninguna conexión con Rogelio más allá de los recortes de periódico que habíamos encontrado en su departamento. Dijo que el ataque fue un crimen callejero al azar, lugar equivocado, momento equivocado, y que la obsesión de Rogelio con la cobertura de noticias era sobre monitorear la condición de papá después de años de culpa, no porque hubiera planeado algo. Sentí esta extraña mezcla de alivio y frustración porque al menos Rogelio no orquestó el apuñalamiento de papá, pero los hombres que realmente lo hicieron seguían ahí fuera y probablemente siempre lo estarían. El detective Prado cerró su carpeta y me dijo que marcaría la investigación como completa. Luego me dio la mano y se fue. La semana siguiente, la licenciada Benítez llamó diciendo que Rogelio había enviado una carta a través de su oficina solicitando permiso para visitar a papá una vez para disculparse por lo que hizo a los 13 años. Leyó partes de ella por teléfono donde Rogelio hablaba de necesitar un cierre y querer decirle a papá que lo sentía antes de que fuera demasiado tarde, y prometió que la visita sería supervisada con personal del hospital presente si yo lo permitía. Le dije a la licenciada Benítez que necesitaba tiempo para pensarlo y colgué sintiéndome enojada de que Rogelio me estuviera pidiendo algo después de lo que me había hecho pasar. Ese jueves, llevé la carta a mi sesión de terapia con Jimena y pasamos la hora hablando sobre si dejar que Rogelio viera a papá me ayudaría a encontrar un cierre o simplemente crearía más confusión y dolor. Jimena me preguntó qué esperaba que sucediera durante la visita y me di cuenta de que no sabía, que una parte de mí quería que Rogelio se disculpara para poder ver si eso cambiaba cómo me sentía acerca de él, pero otra parte de mí quería mantenerlo alejado de papá para siempre como castigo. Hablamos sobre la diferencia entre el perdón y permitir el contacto, y Jimena me ayudó a entender que podía dejar que Rogelio visitara sin perdonarlo, que las dos cosas no estaban conectadas. Al final de la sesión, decidí permitir una visita supervisada porque papá merecía escuchar una disculpa incluso si no podía entenderla, y porque negarme se sentía como si estuviera protegiendo a Rogelio de las consecuencias en lugar de proteger a papá. Llamé a la licenciada Benítez al día siguiente y le dije que Rogelio podía visitar una vez conmigo y un miembro del personal del hospital presentes, y ella dijo que lo arreglaría para el martes siguiente a las 2 de la tarde. Los días previos a la visita me pusieron ansiosa, y seguía dudando de mi decisión. Pero Carolina me recordó que podía terminar la visita en cualquier momento si se sentía mal. Llegó el martes y llegué al hospital una hora antes, sentándome con papá y diciéndole que Rogelio vendría, aunque los ojos de papá permanecían entreabiertos y distantes como siempre. Una enfermera llamada Alicia entró a las 2 menos cuarto y se colocó cerca de la puerta, y luego Rogelio entró luciendo pálido y nervioso, sus manos temblando mientras acercaba una silla junto a la cama de papá. Se sentó allí por un minuto sin decir nada, solo mirando la cara de papá. Y luego comenzó a hablar en voz baja sobre tener 13 años y estar enojado, y cómo había culpado a papá por todo lo malo en su vida después de que su mamá murió. La voz de Rogelio se quebró cuando habló de rastrear a papá y confrontarlo, sobre el momento en que sacó la navaja y lo apuñaló en el muslo, sobre huir y ser arrestado y pasar 2 años en el tutelar de menores pensando en lo que había hecho. Le contó a papá sobre su tía acogiéndolo y mudándolos lejos de la Ciudad de México, sobre la terapia y tratar de convertirse en una mejor persona, sobre su mamá muriendo sin volver a ver a papá. Rogelio lloró mientras se disculpaba por el dolor que causó y por no ser lo suficientemente fuerte como para encontrar a papá adecuadamente como adulto en lugar de dejar que la ira lo controlara cuando era niño. Observé la cara de papá todo el tiempo buscando cualquier señal de que pudiera oír o entender, pero él simplemente yacía allí con los ojos entreabiertos y esa mirada distante y vacía que significaba que su mente estaba en algún lugar inalcanzable. Rogelio siguió hablando sobre desear que las cosas hubieran sido diferentes, sobre querer conocer a papá como un padre en lugar de como alguien a quien odiaba, y su voz se volvió más silenciosa hasta que casi susurraba. Toda la visita duró quizás 20 minutos antes de que Rogelio se quedara sin palabras y simplemente se sentara allí llorando con la cabeza entre las manos. Alicia, la enfermera, permaneció junto a la puerta todo el tiempo observando todo, y yo me paré cerca de la ventana sintiendo esta complicada mezcla de ira hacia ambos y tristeza por la relación que nunca tuvieron y nunca tendrían ahora. Cuando Rogelio finalmente se levantó, se secó los ojos y se volvió hacia mí, agradeciéndome por permitir la visita y diciendo que sabía que era difícil para mí estar allí. Prometió respetar mis límites en el futuro y dijo que estaba comprometido con la terapia y con entender por qué tomó las decisiones que tomó. Y luego dijo que esperaba que algún día yo estuviera dispuesta a tener algún tipo de relación como hermanos, aunque entendía si eso nunca sucedía. Le dije que no podía pensar en relaciones futuras en este momento, que necesitaba concentrarme en llorar la vida que pensé que tenía y construir algo nuevo para mí. Rogelio asintió y dijo que entendía.
Luego salió de la habitación sin volver a mirar a papá. Alicia me preguntó si estaba bien, y dije que sí, aunque no estaba segura. Y después de que ella se fue, me senté con papá durante otra hora tratando de procesar lo que acababa de suceder. El alivio que sentí me sorprendió porque, aunque nada estaba resuelto, la crisis inmediata se sentía como si se estuviera asentando en algo más manejable, algo con lo que podía vivir incluso si nunca lo entendía por completo. 3 días después, mamá y yo condujimos al centro de cuidados a largo plazo que la doctora Molina había recomendado, un lugar llamado Clínica del Río, a unos 30 minutos del hospital. Nos reunimos con la directora, una mujer de unos 50 años que nos mostró el edificio y explicó su enfoque para pacientes con mínima conciencia. La instalación estaba limpia y era profesional, con pasillos amplios y habitaciones que tenían ventanas con vistas a un jardín, y todo el personal con el que nos cruzamos parecía tranquilo y paciente con los residentes. La directora nos llevó a una habitación que sería de papá y nos mostró cómo arreglarían su cama y equipo médico. Y habló sobre sus rutinas diarias para girar a los pacientes, revisar los signos vitales y brindar cuidados paliativos. Mamá hizo preguntas sobre los horarios de visita y los procedimientos de emergencia mientras yo miraba alrededor de la habitación tratando de imaginar a papá viviendo aquí durante meses o años o tal vez el resto de su vida. La directora pareció genuinamente cariñosa cuando habló de tratar a los pacientes con dignidad incluso cuando no podían comunicarse, y eso ayudó a aliviar parte de la culpa que sentía por mudar a papá del hospital de cuidados intensivos donde había estado desde la boda. Firmamos el papeleo esa tarde y organizamos el traslado de papá para el lunes siguiente. El fin de semana antes de la mudanza, pasé el sábado por la tarde en el hospital, organizando lo que iría con papá a la nueva instalación. Llevé un pequeño álbum de fotos con fotos de él y mamá de antes del ataque y algunas fotos mías de niña que pensé que le podrían haber gustado, aunque no sabía si podía verlas o entenderlas más. Empaqué su ropa y artículos de aseo en una manta de casa, tratando de crear algún sentido de familiaridad en un lugar que sería extraño y nuevo. Llegó el lunes por la mañana y observé cómo el equipo de transporte médico movía cuidadosamente a papá de su cama de hospital a una camilla y seguía la ambulancia en mi coche hasta la Clínica del Río, donde el personal ayudó a instalarlo en su nueva habitación. Pasé la tarde arreglando sus fotos en un estante y colgando una pequeña pintura que mamá había traído, y ajusté las persianas para que entrara luz natural sin ser demasiado brillante. La directora pasó a ver cómo estábamos y dijo que podía visitar en cualquier momento durante sus horarios extendidos, y eso me hizo sentir mejor acerca de dejar a papá allí. Esa semana en terapia, Jimena y yo trabajamos en procesar mi ira hacia papá por abandonar a Rogelio y crear toda esta situación en primer lugar. Me hizo escribir cartas a papá que nunca enviaría, cartas donde podía decir todo lo que sentía sobre sus decisiones y el dolor que causó sin preocuparme por su reacción o los sentimientos de mi mamá. Escribí sobre estar decepcionada de que se alejara de su primer hijo, sobre estar enojada de que nunca me dijo que tenía un hermano, sobre el duelo de que nunca podría confrontarlo sobre nada de eso porque su cerebro estaba demasiado dañado para tener esa conversación. Escribir las cartas me ayudó a separar mi amor por papá de mi ira por sus decisiones, y Jimena dijo que eso era saludable, normal y necesario para seguir adelante. También escribí cartas a Rogelio que no envié, tratando de ordenar mis sentimientos sobre él siendo tanto un niño herido que tomó una decisión terrible como un adulto que me engañó y violó mi confianza. Jimena me ayudó a ver que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo, que entender el trauma infantil de Rogelio no excusaba las mentiras que me dijo ni la forma en que ocultó su identidad durante toda nuestra relación. Dijo que podía tener compasión por lo que Rogelio pasó de niño y al mismo tiempo estar enojada por lo que hizo como adulto, y que tener ambos sentimientos no me convertía en una mala persona ni significaba que estuviera confundida. Las cartas me ayudaron a trabajar a través del enredo de emociones que sentía cada vez que pensaba en Rogelio, y al final de la sesión me sentí un poco menos abrumada por todo el desastre. Pasaron 3 meses y me instalé en un patrón que se sentía casi normal. Trabajaba 3 días a la semana en la oficina, visitaba a papá en la Clínica del Río los martes y sábados y veía a Jimena todos los jueves por la tarde. La rutina me ayudó a sentirme estable incluso cuando todo por dentro todavía se sentía roto. Podía pasar un día entero sin llorar ahora, podía comer comidas regulares, podía dormir 6 horas la mayoría de las noches. No era felicidad, pero era funcionar y Jimena dijo que eso contaba como un progreso real después de todo lo que pasó. Una noche, Carolina y Toño me pidieron que me sentara con ellos en su sala de estar. Toño preparó té mientras Carolina se sentaba en el brazo del sofá luciendo nerviosa. Dijo que les encantaba tenerme allí y que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero se preguntaban si había pensado en encontrar mi propio lugar. Sentí que se me revolvía el estómago porque una parte de mí quería esconderse en su cuarto de huéspedes para siempre, donde me sentía segura. Toño intervino rápidamente diciendo que no se trataba de quererme fuera, sino de ayudarme a recuperar el control de mi vida. Carolina asintió y dijo que vivir de forma independiente podría ayudarme a sentirme más fuerte, ayudarme a demostrarme a mí misma que podía manejar las cosas por mi cuenta.
Sabía que tenían razón aunque la idea me asustaba. Había estado comprometida y planeando un futuro con Rogelio hacía solo unos meses y ahora tenía que construir una vida completamente diferente desde cero. Ese fin de semana comencé a buscar departamentos en línea, enfocándome en lugares con buenos sistemas de seguridad y portero. Necesitaba sentirme segura, necesitaba saber que alguien vigilaba quién entraba y salía del edificio. Carolina vino conmigo a ver un estudio en un edificio más nuevo cerca del centro de la ciudad. Tenía una entrada de seguridad, cámaras en los pasillos y un portero que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. El departamento en sí era pequeño pero luminoso, con grandes ventanas y suficiente espacio para una cama, un pequeño sofá y un área de cocina. El alquiler era más alto de lo que quería pagar, pero mi horario de trabajo reducido apenas lo cubría. Firmé el contrato de arrendamiento esa tarde antes de poder disuadirme. Carolina me ayudó a mudarme 2 semanas después con muebles básicos de una tienda de descuento. Montamos una base de cama juntas, colgamos cortinas baratas y arreglamos un pequeño librero que había comprado. Instalar mi propio espacio se sintió extraño, como si estuviera jugando a la casita en lugar de vivir de verdad. Esa primera noche sola salté con cada sonido. El edificio se asentaba y crujía. Los vecinos pasaban por el pasillo. El ascensor sonaba en otros pisos. Seguía revisando las cerraduras de mi puerta, mirando por la mirilla, asegurándome de que no hubiera nadie ahí fuera. Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente me quedé dormida con todas las luces encendidas. Al día siguiente llamé a mamá y le pregunté si quería visitar a papá conmigo. Nos encontramos en la clínica del río y caminamos juntas a su habitación. Papá yacía en su cama con los ojos entreabiertos, mirando a la nada. Mamá tocó su mano suavemente mientras yo ajustaba sus mantas. Nos sentamos allí en silencio por un rato antes de que mamá dijera que lamentaba haber guardado secretos sobre la madre de Rogelio. Dijo que debería haber presionado más a papá para que asumiera la responsabilidad de su primer hijo. Debería haberlo hecho enfrentar lo que había hecho en lugar de dejarlo fingir que nunca sucedió. Le dije que yo también lo sentía. Sentía haber juzgado sus decisiones sin entender cuán complicado era realmente su matrimonio con papá. Ella apretó mi mano y dijo que ambas estábamos haciendo lo mejor que podíamos con una situación que ninguna de nosotras creó. Acordamos ser honestas la una con la otra en el futuro, compartir la responsabilidad del cuidado de papá en lugar de llevarla por separado. Se sintió bien aclarar las cosas entre nosotras, construir algo real en lugar de la distancia cortés que habíamos tenido antes. Unos días después, la tía de Rogelio llamó y preguntó si podía pasarme un mensaje de Rogelio. Dije que sí, siempre y cuando fuera breve. Me dijo que Rogelio seguía en terapia 2 veces por semana, que se había unido a un grupo para hombres que lidiaban con traumas infantiles y abandono. Quería que supiera que estaba trabajando en entender por qué tomó las decisiones que tomó, asumiendo la responsabilidad en lugar de poner excusas. La tía dijo que Rogelio no pedía contacto ni perdón, solo quería que supiera que estaba tratando de sanar adecuadamente esta vez. Le agradecí por decírmelo y dije que apreciaba saber que Rogelio estaba recibiendo ayuda, aunque no estaba lista para hablar con él directamente. Ayudó de alguna manera saber que estaba enfrentando sus problemas en lugar de huir de ellos. El martes siguiente me reuní con la doctora Molina durante mi visita regular a papá. Sacó sus gráficos y me mostró los escáneres cerebrales de los últimos 3 meses. La condición de papá se había mantenido exactamente igual, sin mejoras ni deterioros. Su actividad cerebral seguía siendo mínima, sus respuestas inexistentes. Dijo que algunos pacientes permanecen en este estado durante años o incluso décadas, que no había forma de predecir si papá alguna vez mostraría más conciencia de la que tenía ahora. Le pregunté si estaba haciendo lo suficiente visitándolo 2 veces por semana y dijo que sí, absolutamente. Me dijo que lo mejor que podía hacer era visitar cuando pudiera manejarlo emocionalmente, asegurarme de que papá estuviera cómodo y bien cuidado por el personal de la instalación, y, por lo demás, vivir mi vida plenamente. Aferrarte a la esperanza de un milagro solo te agotará, dijo. Necesitas aceptar que esta podría ser la condición permanente de papá y encontrar una manera de seguir adelante de todos modos. Su honestidad dolió, pero necesitaba escucharla. Ese fin de semana, vi un volante en el hospital para un grupo de apoyo que se reunía mensualmente para familias que lidiaban con duelo complicado y trauma familiar. Asistí a la siguiente reunión en una pequeña sala de conferencias donde otras 8 personas se sentaban en círculo. El facilitador nos pidió que nos presentáramos y compartiéramos brevemente qué nos traía allí. Escuché historias sobre padres con demencia, hermanos que habían cometido crímenes, hijos perdidos por la adicción, familias destrozadas por secretos y mentiras. Cuando llegó mi turno, di el esquema básico de mi situación sin entrar en detalles. Solo decir las palabras en voz alta a extraños se sintió más ligero de alguna manera, como repartir el peso entre más hombros. Después de la reunión, una mujer de mi edad se me acercó y dijo que mi historia resonaba con ella. Su hermano había ocultado su adicción a las drogas durante años antes de sufrir una sobredosis y ella entendía la sensación de que alguien a quien amabas te mintiera. Intercambiamos números y me invitó a volver el próximo mes. Durante las siguientes semanas, seguí asistiendo a las reuniones del grupo de apoyo.
Empecé a compartir más de mi experiencia y las historias de otras personas me ayudaron a ver mi situación desde diferentes ángulos. Un hombre cuyo padre había abandonado a su familia dijo que entendía la ira de Rogelio incluso si no excusaba la violencia. Una mujer cuyo esposo ocultaba una adicción al juego dijo que sabía lo que se sentía cuestionar todo sobre una relación. Ayudar a otras personas a procesar su dolor me dio un sentido de propósito más allá de simplemente sobrevivir a mi propio desastre. Me recordó que no estaba sola lidiando con secretos familiares y traición, que otras personas habían caminado a través de fuegos similares y habían salido del otro lado, 6 meses después de la boda que nunca ocurrió. Me senté en mi estudio un sábado por la mañana tomando té. La luz del sol entraba por las ventanas y podía oír a la ciudad despertando afuera. Papá estaba instalado en la clínica del río, donde el personal lo revisaba regularmente y lo mantenía cómodo. Mamá y yo hablábamos 2 veces por semana y visitábamos a papá juntas cuando podíamos. Rogelio estaba trabajando en su curación desde una distancia segura a través de las actualizaciones de su tía. Estaba aprendiendo a perdonarme a mí misma por no ver la verdad antes, por confiar en alguien que me mintió, por estar enojada con papá aunque él no pudiera defenderse. La vida no estaba arreglada y yo no estaba curada por completo. Todavía tenía días malos en los que la ira volvía con fuerza, en los que cuestionaba cada decisión que había tomado, en los que me sentía abrumada por todo lo que pasó. Pero también tenía días buenos ahora. Días en los que me sentía estable y capaz. Días en los que podía ver un futuro más allá de este trauma. Mi departamento era mío. Mi rutina era mía. Mis decisiones eran mías. Estaba segura y funcional y lentamente construyendo algo real a partir de los escombros. Eso se sentía como suficiente por ahora. Y así termina esto. Me encanta cuando las historias simples nos recuerdan cuánto podemos aprender o mejorar. Si esta te encendió una idea, ese es el objetivo. Suscríbete para que estés aquí cuando llegue la próxima.